Sí, pero eso no es público, ¿no? O sea, no todo el mundo lo revisa. O sea, entonces, no es, y no siempre lo ponen también, porque ellos hacen o sea, ellos mismos generan su probabilidad de que ganen, ¿no? ¿Ya? Entonces, en verdad, yo no veo por qué tenemos que tener un problema. No es que se está afectando a todos los contribuyentes, no, nuevamente hablamos generalidades y parece que los 10 millones de contribuyentes van a pasar por esa instancia. No, porque los que te reclaman son muchísimo menos, no son más de 3.000. Entonces estamos hablando de 3.000 deudores, que además son deudores que han sido fiscalizados por la SUNAT, que suelen ser los más grandes porque suelen ser los que tienen las mayores espaldas para contratar a los mejores estudios de abogados, que se pasan años litigando y que acaban pagando cuando hay un tribunal internacional, cuando el Poder Judicial le da en la última instancia. O sea, no veo por qué la ciudadanía y el país no tiene por qué conocer cuáles son las empresas que tienen ese modus operandi que no te pagan. O sea, y se usa en todos los países, ¿no? O sea, no. Yo creo por eso que veamos todo en su justa medida y no digamos que esto va a afectar a todos los contribuyentes, porque a todos los contribuyentes se va a afectar su reserva. No, es para muy pocos, ¿no? Y en verdad, esa información igual está dando vueltas, solo que no la tiene, el común de la gente no la tiene, pero los congresistas, como mencionó el señor Palmer, los congresistas te lo piden todos los días. Y además, alguna vez ha salido también una lista de los 100 principales deudores, te dicen en qué estado está. O sea, yo no le veo, en verdad, y eso pido que lo analicen por favor con detalle, no hay mayor problema en que los pocos que siguen este camino para evitar pagar impuestos o para pagarlos de forma dilatada y muy en el futuro, se diga claramente quiénes son y se diga también claramente en qué estado está. Y si uno dice está impugnado y por lo tanto no se puede cobrar, perfecto. Esa publicación solo sería respecto del estado situacional de los procesos, no algo así como la consulta del Poder Judicial, ¿no? Demandante me da materia, estado, algo así. No afecta, Tú has dado pues. un buen ejemplo. El Poder Judicial sí coloca quienes tienen investigación. O sea, eso es información. Deudores, o sea, tú si quisieras saber si vas a contratar a una persona, si tiene o no tiene, en qué estado, de qué ha sido denunciado, en qué estado está, ¿no? Porque esa información sí La está ahí. sumilla de la causa, algo así. Ok. Otro aspecto acá que solicito se especifique es respecto a la modificación de la conformación y funcionamiento del Tribunal Fiscal. ¿En qué va a consistir esa modificación? Muchas gracias por... justamente queremos aclarar porque ha salido hasta en noticias, ¿no? Diciendo de que se quiere afectar la independencia del Tribunal Fiscal y no es la idea. Como bien explicó el señor Camacho, existe un stock de deuda impugnada de millones que no se puede recuperar por el Estado, ¿no? Porque, digamos, hay que respetar el derecho de defensa. Entonces, sin embargo, este stock ha sido porque no hay los suficientes recursos humanos, logísticos, etcétera, en el Tribunal Fiscal. Entonces, lo que se quiere aquí es modificar la composición, que también es un artículo del Código que establece, que regula el funcionamiento y la composición del tribunal para dotarle de mayores salas. Eso es prácticamente, para que puedan, al tener mayor salas, puedan resolver prontamente, ¿no? Y evitar estos cuestionamientos que se dan en acciones de amparo diciendo no me resuelven en el plazo legal, ¿no? Y van a amparo. ¿De cuántas salas adicionales estamos hablando y en cuánto se reduciría la carga procesal o administrativa que tiene? No se podría estimar exactamente porque, digamos, las salas ahorita están distribuidas por materias, ¿no? Algunas ven, ahorita tenemos 12 digamos, que ven tributos internos, ¿no? O sea, son 13, pero digamos 12 porque una es aduanera. Y de esas 12, incluso algunas no son tan especializadas porque algunas ven quejas, ¿no? Entonces, lo que queremos es que vean más tributos internos, o sea, impuesto a la renta, IGB, o sea, los temas de fondo complejos que puedan y por eso resolver rápido. Entonces, no le podré decir por qué, porque cada sala tienen unas metas, ¿no? Metas establecidas por la presidenta del tribunal, que como igualito sucede en el Poder Judicial, que establecen sus metas de atención, de expedientes. Lo mismo, lo que sí queremos es dotarles de mayor recursos humanos para que puedan resolver.
Eso respecto de la conformación. Sí, y, es y eso. respecto del funcionamiento. Es que el artículo se llama Funcionamiento y Composición y Conformación del Tribunal Fiscal. Pero esto solo, en todo caso, para puntualizar, va enfocado a aumentar el número de salas, nada Ujú. más. Pero no tiene el dato, ¿a cuántas salas más? Si son 12, ¿de cuántas más estaríamos hablando? ¿O, Es que o se dejaría abierto de acuerdo? lo que pasa ahorita es eso, ¿cómo se llama como le he dicho, como es un órgano independiente, o sea, la misma presidenta tiene que establecer eso. Yo solamente tengo que decir que se va a modificar esto, pero no le puedo decir cuántos porque no soy la presidenta del Tribunal Fiscal. Pero sí está orientado a eso, justamente para reducir la carga procesal que tiene. ¿De cuánta carga estamos hablando más o menos? ¿Cuántos expedientes tienen esa data? Si nos los hacen llegar, por favor, si no la Sí. tienen a la mano. Sí, casi 17.000 expedientes anuales. Son bastantes expedientes. Ahí te podemos dar la información, ¿no? Hay como 18.000 millones ahí, y no recuerdo el número de expedientes. Sí, pero sí. expedientes. Sí, señor Bejarano. El ministro hizo un anuncio en alguna comisión, no recuerdo, que iba en la línea de ampliar las salas, pero también dijo que iba a pasar los procesos de los municipios a los gobiernos locales. Dijo, vamos a sacar esa función que hoy día tiene el Tribunal Fiscal, que es la carga mayor. Dijo, la vamos a trasladar a los municipios para que ellos resuelvan esos casos y no lo vea el Tribunal Fiscal. Es lo que él dijo. Y que con esas ambas medidas, para que el Tribunal Fiscal se focalice en los temas tributarios que son de peso, ¿no? Eso es lo que dijo, me pareció interesante. Sí, pero no lo hemos considerado ahorita en la delegación. Ojo que según la estructura del Tribunal Fiscal lo que tienes es 12 salas, pero tienes una sala para tributos municipales, una sala para aduanero, el resto. O sea, en verdad, que haya más o menos expedientes en la sala de tributación municipal no afecta a la recaudación, ¿no? Entonces, sí, entonces ahorita no lo hemos considerado en esta. Para ampliar, señor Sotelo. Sí, pero además, Enrique, si mal no recuerdo, eso implicaba ley orgánica. Porque creo que esto fue un artículo de la ley orgánica de municipalidades la que sacó del medio la instancia provincial, distrital y pasó directamente a TF. Creo que si bien fue una idea que ha rondado, no entra dentro de esta delegación. Correcto. Ahora pasamos al D.4, perfeccionar las tablas de infracciones y sanciones del Código Tributario en función del principio de proporcionalidad, considerando el nivel de ingresos de los contribuyentes. Algo ya lo explicaron. Pasamos a ley. Modificar la ley del impuesto a la renta. Acá también hay varias submaterias. Vamos con la E.1. Modificar las reglas sobre la deducción de gastos por concepto de remuneraciones que corresponde a los directores de sociedades anónimas. ¿Quién tiene a cargo, por favor? Sí. Ya hemos enviado un PL del Ejecutivo, ¿no? El 3838. Lo único que queremos es, aprovechando la delegación de facultades, aprobarlo aquí, pero ya lo tenemos. Ahí básicamente lo que se trata es sujetar la deducción de las remuneraciones a los directores al pago que realicen, ¿no? Lo que hemos encontrado es que muchas veces no realizan el pago los directores, pero sin embargo ya efectúan la deducción del impuesto a la renta, ¿no? La deducción de la base imponible, ¿no? Después, otro punto es reglas para la determinación de los pagos a cuenta y retenciones del impuesto a la renta de cuarta categoría. El esquema que tenemos actualmente es una retención de 8% a las personas naturales, y este 8% es un poco alto para algunos y es muy bajo para otros. Entonces ahí queremos mejorar el esquema de pagos a cuenta, ¿no? Otro tercer punto es reglas sobre la habitualidad, ¿no? Habitualidad en la enajenación de inmuebles. Lo que se ha encontrado es que una forma de levantar la aplicación de la regla es que efectúas las ventas en los últimos meses del año y luego efectúas otras ventas al inicio del próximo año, ¿no? Entonces, justamente con eso, como la regla ahorita se aplica en función al año calendario, ¿no? Lo que queremos es que la regla se aplique para 2 periodos, ¿no? Creo que hay que explicarle qué es habitualidad. Sí, bueno, que es habitualidad en la enajenación, ¿no? O sea, habitualidad en la enajenación de inmuebles, ¿qué es? Si yo vendo una casa, por ejemplo, yo genero una ganancia de capital
y pago impuesto a la renta sobre eso. Soy persona natural, pago el 5% por eso. Pero sin embargo, si yo vendo 3 casas, por ejemplo, ya no es una persona natural, ahora ya pasa a ser habitual, y siendo habitual ya en verdad no es una actividad de una persona natural, sino es una actividad es un negocio de una empresa, tendría que pagar 29.5. Entonces, estas reglas de habitualidad se están de alguna manera levantando porque efectúan las ventas los últimos meses del año y luego los primeros del otro, ¿no? Entonces lo que tienes es que, como esto se evalúa según año calendario, estás teniendo que levantan un poco la regla de habitualidad. La idea es hacer la misma evaluación pero en 2 periodos consecutivos, ¿no? El siguiente. No, estamos en el E1 y esas reglas que mencioné eran dentro del E1, ¿verdad? No, está en el E3. E3. Ah, ya avanzó hasta ahí. Sí. Y ahora viene el E4, obligación de efectuar pagos a cuenta. Sí. Sí, actualmente las ventas, las enajenaciones indirectas cuando se efectúan por personas naturales no están sujetas a retención, ¿no? Como son personas naturales no están sujetas a retención y no tienen una obligación de realizar pagos a cuenta. Aquí lo que se está haciendo es estableciendo la obligación de los pagos a cuenta. No. No hay regulación. Siguiente punto es la regulación sobre deducción de intereses, ¿no? Nosotros los intereses se deducen de la utilidad para poder, los intereses se deducen como cualquier otro gasto, es un gasto deducible, ¿no? Siguiendo las reglas de la OCDE, hace algunos años, en el año 2019 me parece, 18-19, generamos una regla de subcapitalización, que es una regla que permite que la deducción de intereses sea acorde con el movimiento del negocio, ¿no? Del movimiento de la empresa. Es decir, lo que hace es un porcentaje del resultado de la empresa, ¿no? ¿Qué usa como resultado de la empresa? El EBITDA, ¿no? ¿Qué es el EBITDA? Son las ganancias antes de intereses, amortizaciones y depreciación. Ya, entonces, la regla que sacamos es una regla tipo OCDE que dice que las empresas solo pueden deducir como intereses hasta el 30% del EBITDA, ¿no? Entonces, en esa regla, el concepto de intereses no consideraba algunos conceptos que ahora queremos incorporar, ¿no? La propia OCDE tenía otros conceptos que en su momento no se incorporaron y que ahora lo queremos incorporar, ¿no? Eso es básicamente lo que se quiere hacer aquí. Es una regla que ya existe, pero queremos perfeccionarla en esa medida, y la otra es que también se aplica para contribuyentes de determinado tamaño. 2.400 UITs me parece, que eso es más de 10 millones, 11 millones me parece que es, y que ahora queremos reducirla y ahí estamos haciendo los estudios para ver a qué nivel, ¿no? Pero hay que reducir un poco esa regla porque con esa regla solo entran alrededor de 10.000 empresas, ¿no? Una pregunta, ¿y esto en qué va a impactar? ¿Impacta en mayor recaudación? Es mayor recaudación, pero sobre todo lo que cautela, esta regla de subcapitalización, lo que cautelan es que las empresas no estén sacando las utilidades de la empresa vía intereses. Entonces, claro, al regular eso, ya no tienes un mayor monto de deducciones, por lo tanto tu utilidad es mayor y tu recaudación es mayor, ¿no? ¿Y cuánto prevén recaudar con esta modificación adicional? Hay 2 medidas ahí. Una, incluir algunos conceptos, y la otra es hacer que la regla se aplique a más contribuyentes. Como todavía no tenemos el umbral, todavía no... Sí. Sí, señor de la Cruz. Sí, yo quería agregar al comentario del Ministerio de Economía, y es que esta modalidad que utilizan las grandes empresas para llevarse el dinero del país al extranjero, utilizando supuestos préstamos, ha sido identificada en muchos países. Y de hecho, la OCDE ha establecido como un estándar que deben ser usado por los países esta medida de su capitalización que se ha comentado. Esta es una modalidad recurrente en las grandes empresas, por eso es que en el país se aplica para las grandes empresas.
¿Alguna pregunta al respecto? Vamos avanzando. Sí, señor Bejarano. Sí, ¿qué otros conceptos desean incluir en el tema de intereses? No queda claro ahí. O sea, ya están los intereses, no sé qué otros conceptos van a incluir con... O sea, y el umbral, ojo, sí, pues si el umbral ya está en 10, ¿cuánto? 10 millones, ¿no? Bajarlo, ya estamos agarrando las MIPES ya, porque las MIPES son 8 millones, ¿no? Ojo, las MIPES desde el punto de vista legal, la ley dice que las MIPES son 1.700 UITs. ¿Cuánto es el umbral ahorita para la subcapitalización? ¿2.400 UITs? No. ¿Ah? Por favor, las respuestas en el micrófono para que queden registradas. Bueno, entonces si la bajamos grabación. ya agarramos MIPES, pues, ¿no? Es medio complicado, ¿no? Y los conceptos, más bien sí sería bueno que lo definan, que nos expliquen qué concepto. Sí, en la delegación de facultades una de las cosas que queremos hacer es tener una definición tributaria para tamaño de empresa, ¿no? O sea, la idea no es tomar esa definición porque con esa definición el 99% de las empresas son MIPE, ¿no? Entonces, y ese es justo ahora que tú lo señalas, ese es justo uno de los problemas que tenemos, ¿no? Porque claro, estas son normas para empresas grandes o medianas, pero sin embargo nuestra definición de pequeña es tan grande que cuando uno quiere bajar un poquito ya te estás encontrando con las aparentemente pequeñas, ¿no? Que no es cierto, ¿no? Marco, ese es el Perú es así, es un mercado concentrado totalmente, fíjate, todos los rubros están concentrados en 4 o 5 y el resto todos son pequeños, en realidad. El mercado peruano es así y en todo el mundo es así. Acá es mucho más concentrado. Así que no nos extrañe que son... ¿Cuántos ustedes tienen? 20.000 pricos, 19.000 pricos, ya. Esas son las que tienen... ¿Cuánto recaudan? ¿Cuánto pagan? Eso estoy seguro que es el 80%. Así es el Perú. O sea, tampoco pensemos que este es un país que... O sea, en realidad el tramo de medianas es casi marginal, ¿es cierto? No, yo no estoy cuestionando cómo es la estructura de la concentración de empresas en el país. Lo que digo es cuál es el tamaño para un país como el Perú, con la estructura económica que tenemos, cuál es el tamaño para ser considerado MIPE, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta además que cuando uno dice MIPE es porque ya a partir de ese tamaño la política pública tiene que darle algunas ayudas. Entonces, política pública para el 99% del país ya no es un MIPE, ¿no? Entonces, y es más, esa comparación la puedes hacer también, y la ha hecho de hecho el Banco Mundial, comparando con otros países. ¿Cuál es el tamaño de MIPE que tiene el Perú en comparación con otros países? Y el del Perú es el más alto de toda la región, ¿no? Entonces, sí hay un espacio para reducir y que tenga, por lo menos en términos tributarios, una menor connotación con un ingreso más bajo, y que sea más adecuado a la realidad, ¿no? Eso es un poco nuestro punto, ¿no? Sí, doctora Solo Calle. para aclarar la pregunta del doctor Bejarano acerca de cuáles son los otros conceptos, etcétera. Como explicaba el señor Camacho, esto viene de la acción 4 del plan BEPS, ¿no? De la OCDE. La OCDE establece reportes por cada acción, ¿no? Donde va estableciendo lineamientos. Y en esos lineamientos justamente establece que el límite, ¿no? Debería aplicarse a los intereses sobre todas las formas de deuda, así como a otros pagos financieros que sean económicamente equivalentes a los intereses, ¿no? Y dice, al decidir si un pago es económicamente equivalente a un interés, la atención debe centrarse en su sustancia económica más que en su forma jurídica, y por tanto una regla de mejores prácticas debe comprender gastos por intereses aplicables a los intereses propiamente sobre todas las formas de deuda, pagos económicamente equivalentes a intereses y gastos incurridos en relación con la obtención de la financiación. Estos últimos deben ser, entre otros, y pone varios ejemplos como pagos de préstamos participativos en beneficios, intereses imputados sobre instrumentos como bonos convertibles, bono cupón cero, cantidades bajo acuerdos de financiación alternativos, el elemento de costo financiero en los pagos de arrendamiento financiero, etc., etc. Todo esto está listado en los reportes de la OCDE. Sí, pero digamos, eso queda a criterio de nosotros evaluarlo. Como dice, acá hay que ver la sustancia, más que la forma. Punto 6. Perfeccionar las normas que regulan los acuerdos anticipados de precios. ¿Qué normas se pretende intervenir aquí, por favor, para lograr este objetivo? El impuesto a la renta peruana, al igual que casi todos los ordenamientos en el mundo, tiene una regulación de precios de transferencia, ¿no?
¿Qué son precios de transferencia? Son aquellas reglas que regulan las transacciones entre empresas vinculadas, ¿no? Y lo que hace es, trata de, con estas reglas, de que las transacciones entre vinculadas se realicen a valores de mercado, ¿no? Quizá un ejemplo para empresas, para vinculación y ver cómo la vinculación puede hacer que las transacciones no se realicen a empresas a valor de mercado es, por ejemplo, si yo le vendo un auto a mi hijo, los dos estamos vinculados, ¿no? Entonces, si yo le vendo un auto a mi hijo, no hay el interés comercial para que yo lo venda al precio más alto posible y para que él lo compre al precio más bajo, porque lo que se va a primar es el interés de la familia, si quieres, ¿no? Entonces ahí no hay, dado que existe una vinculación, no hay valor de mercado. Lo mismo sucede con las empresas. Cuando la casa matriz, que está en Canadá, compra mineral a la minera que está en el Perú, la casa matriz es la dueña de la empresa minera en el que está en el Perú. Entonces, no existen incentivos para que se realice la transacción a valor de mercado. O por lo menos no hay seguridad para que se realicen a valor de mercado. Entonces, todas las normas de los impuestos a las rentas en el mundo tienen un acápite que se llama precios de transferencia. ¿Y qué hace? Dice, cuando le venden una empresa vinculada a otra vinculada, entonces el valor de mercado se realiza de esta manera y tiene métodos para valorizar, ¿ya? Entonces, y este método de valorización lo tienen que hacer las empresas y luego va la SUNAT y fiscaliza. La SUNAT fiscaliza y dice, estas dos empresas son vinculadas, esta operación que tú dices que lo hiciste a 90, yo tengo que aplicar las normas de precio de transferencia y ver si era 90 o era 100 o era tal. ¿Ya? Y producto de esa fiscalización, la SUNAT puede o no puede en esa auditoría emitirle una resolución de determinación diciéndole me tienes que pagar más porque no has determinado bien el precio en función a las reglas de precios de transferencia, ¿no? Ya, una forma de evitar eso es que la empresa que realiza la transacción firme un APA, que es lo que hemos puesto ahí, un acuerdo anticipado de precios con la administración tributaria. Sí, eso está en el artículo 32A, en el inciso F, por si acaso, ¿no? Entonces, ahí, siguiendo con el ejemplo, entonces la empresa firma un APA con la SUNAT. Es decir, le dice, SUNAT, yo voy a comprar o voy a vender este bien a un vinculado y voy a usar este método de valoración que está en el impuesto a la renta. Y con esto estoy calculando mis impuestos. Entonces firma la APA, que es un contrato civil entre la administración tributaria y la empresa, y en ese APA dice exactamente cómo está valorando. ¿Ya? Y entonces con eso se evita que en una fiscalización, porque la SUNAT ya sabe cómo lo valora, en una fiscalización le tenga que emitir una resolución de determinación, ¿no? Entonces ya, eso ya existe. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Se va a permitir... ¿Eso es para PRICOS, para grandes empresas o para solo para todos los que sean vinculados, pero típicamente las grandes empresas están ahí, ¿no? Pero típicamente en la práctica, pero formalmente aplicaría o para lo van todos a los que sean delimitar. vinculados. Existen reglas de vinculación que también están en el impuesto a la renta y existen una regla de grupos económicos, entonces todos los que calcen en esa regla se le aplica porque son vinculados. ¿Sí? Sí, básicamente son, sí, ¿no? Tiene que haber, hay una casa matriz, hay una empresa en el país, son domiciliadas y no domiciliadas, ¿ah? Entonces, cuando tú escuchas hablar, por ejemplo, del grupo Romero, el grupo Hodge, ya, esos son grupos económicos donde todas están vinculadas. ¿Ya? Pero como se señaló, es básicamente para grandes empresas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Ya existen los APAs, ¿no? Ya existe el acuerdo, los acuerdos de precios anticipados. Lo que se está diciendo es que la metodología de valoración y el precio que se acuerda en un APA se puede aplicar a transacciones realizadas en ejercicios anteriores, ¿no? Siempre y cuando estén los prescritos y los hechos y circunstancias coincidan, ¿no? O sea, se le va a dar una aplicación retroactiva al APA en tanto, ¿no?, los hechos y circunstancias coincidan, ¿no? Actualmente no se le puede dar una aplicación retroactiva, ¿no? Eso es básicamente lo que se quiere hacer ahí, ¿no? Solo una pregunta, señor Ruido. Sí, señor Gerardo. ¿Cuántos APAs hay firmados en SUNAT? Debe ser poco. Son pocos.
pero ahorita tenemos en negociación 4 APAs en negociación. Todavía no se ha firmado ninguno, pero quiero señalar algo. Y es que el procedimiento de acuerdo o el acuerdo anticipado de precio de transferencia es un modelo internacional que lo que busca es prevenir la conflictividad futura. ¿Y qué es lo que ha sucedido hasta antes del mes de marzo? Y es que este procedimiento ha estado en manos del proceso de fiscalización de la SUNAT. Y el estándar lo que recomienda es que el procedimiento no esté en el proceso de fiscalización, sino que esté en una unidad aislada del proceso de fiscalización, que genere confianza a los contribuyentes de presentar la información y acercarse al procedimiento de acuerdo anticipado de precio en transferencia. ¿Qué es lo que ha hecho la Administración Tributaria a partir de marzo? Ha modificado su estructura organizacional y ha reasignado esa función a una intendencia aislada del proceso de fiscalización. Y eso ha generado que ya comencemos a recibir un número significativo de solicitudes de acuerdo anticipados de precio de transferencia, cosa que no sucedía anteriormente con esa modificación. Nosotros esperamos que en los próximos meses tengamos ya un número importante de APA firmados. Esto va también por una recomendación de la OCDE, ¿no? Buenas noches a todos. Justo quería complementar la información que ya ha proporcionado Marco y Palmer. Esta es una recomendación de la OCDE. La urgencia que tenemos por sacar esta regulación obedece a que justo es uno de los aspectos que nos van a revisar en el mes de noviembre. Actualmente, en el marco del proceso de adhesión, estamos pasando distintas evaluaciones en distintos órganos subsidiarios del Comité de Asuntos Fiscales que ven principalmente los temas tributarios. Entonces, nos gustaría que para la revisión que vamos a tener en el mes de noviembre, donde se nos van a evaluar justo estos aspectos, poder decir que ya tenemos la regulación correspondiente y poder pasar la aprobación exitosamente. Ok, ese es un dato importante a tenerlo en cuenta. Sí, justamente si se habla de la aplicación retroactiva de estos acuerdos, ¿cómo lo compatibilizamos con el artículo 103 de la Constitución? En tanto y en cuanto la vigencia de las normas se aplican hacia el futuro. Y ustedes mismos también en otro punto más adelante justamente cuestionan esta posibilidad de que en otro punto más adelante ustedes también van a cuestionar lo referente al principio de favorecimiento. Entonces, en este caso, me parece que ustedes sí están a favor de la aplicación retroactiva en materia tributaria, pero hay otro punto que vamos a ver más adelante, donde ustedes no estarían a favor de esta aplicación. Si me permite Sí, responder sí. la pregunta. Como ha mencionado Marco, el APA en realidad en términos jurídicos es un contrato, tiene la naturaleza de un contrato. Por lo tanto, la norma que ha referido de aplicación retroactiva de normas que están en la Constitución no resulta aplicable para estos casos, porque el APA no es una norma. El APA es un contrato y lo único que es que las partes estarían acordando que lo que están acordando para un periodo en específico de cuál va a ser el precio de la transacción también resulte aplicable para transacciones que se pudieron haber realizado en años anteriores. Pero es importante resaltar que el APA no es una norma y por lo tanto no resulta aplicable la disposición de la Constitución que se ha mencionado. Sí, me disculpan, pero es una norma que faculta la aplicación retroactiva a contratos anteriores. O sea, la fuente... Para que termine, señor Chávez. Sí, la fuente justamente, por eso ustedes están pidiendo delegación de facultades, para que regulen a través de una norma que se pueda aplicar a contratos anteriores. O sea, igual sigue siendo la fuente normativa. Sí, hay una precisión que esta regulación que saquemos naturalmente va a ser aplicable para los APAs que se suscriban a partir de la entrada en vigencia de la norma que vamos a sacar. Es de los contratos hacia adelante. Entonces, no hay ningún conflicto con la norma de la Constitución que ha referido. Bueno, está bien hecha la precisión en todo caso. Si es de contrato de la aprobación hacia adelante, no habría ninguna incompatibilidad. Sí, buenas Sí, noches. por favor, buenas Soy noches. Guillermo Solano y complementando lo que han señalado nuestros compañeros del MEF, precisar que la disposición que está contenida en referencia al APA, lo que establece es el marco normativo para que la Administración Tributaria pueda suscribir un contrato, un convenio de carácter civil
y la modificación que se está planteando lo que habilita es que digamos, el efecto de ese convenio pueda tener efecto retroactivo. No hay una colisión con la norma constitucional porque, como se ha explicado, no se está haciendo una aplicación retroactiva de la norma. Lo que se está haciendo es reconocer o dar la posibilidad que el convenio pueda tener efecto, el convenio suscrito entre la administración y el contribuyente pueda tener efecto hacia atrás. Pero es, como todo, digamos, convenio en el marco civil, es un tema voluntario en el que se ponen de acuerdo la administración tributaria y el contribuyente. Gracias. Perfecto. Gracias por la precisión. ¿Alguna pregunta adicional? Pasamos a ley 7. Modificar la ley del impuesto a la renta en lo referente a otros métodos de valoración para operaciones realizadas en el ámbito de aplicación de precios de transferencia con el fin de reflejar la realidad económica de la operación y garantizar el principio de reserva de ley, entre otros. Sí, señor de la Cruz. Gracias. En el ámbito tributario se pueden diferenciar dos tipos de operaciones. Aquellas operaciones que se realizan entre no vinculados, empresas que no guardan relación alguna, y operaciones que se realizan entre vinculados, aquellos que tienen alguna relación. Normalmente son partes de grupos económicos, de grandes grupos económicos. Sucede que en la ley del impuesto a la renta se ha establecido una metodología para estimar el valor de los bienes, sobre todo intangibles, cuando se transan entre empresas no vinculadas. Pero sucede que esa regulación no existe cuando se transan intangibles entre empresas vinculadas. ¿Qué es lo que está pretendiendo esta modificación? Es aplicar la misma definición cuando se valorizan estos intangibles entre operaciones entre no vinculadas y traerla a la definición cuando se trata de operaciones entre vinculadas. Hoy día esto es una deficiencia de la ley y lo que se pretende es subsanar. ¿Por qué es relevante? Porque actualmente en el proceso de adhesión de Perú a la OCDE nos ha hecho ver de que la ley del impuesto a la renta tiene esta deficiencia para este tipo de operaciones entre vinculadas. Y de hecho es una de las condiciones que nos ha puesto que debemos subsanar en la ley. Es algo muy sencillo, es traer la definición entre no vinculadas para vinculados. Ok. Exacto. Dependiendo en ciertas casuísticas, ¿no? Si se transa en rueda de bolsa, si se trata de una empresa en marcha, etc. Las mismas definiciones que están para empresas no vinculadas vienen para las vinculadas. Uniformización, nada más. Ok. Literal F. Modificar la ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, a fin de regular el acceso a la información financiera para la función recaudadora de la SUNAT, observando el marco constitucional. ¿Quién tiene cargo? ¿Usted, señor La Cruz? Sí, adelante. Gracias. Sí, mediante Ley 26.702 se habilitó a la SUNAT a obtener información del sistema financiero con la finalidad de poder utilizar esta información en sus procesos de fiscalización. Entonces, ya la administración ha venido utilizando esta información con éxito porque hemos podido determinar casos en los que existen incrementos patrimoniales no justificados, existen ventas omitidas e incluso hemos podido identificar transacciones hacia el exterior que no fueron declaradas entre la administración. Pero la ley se quedó un poco corta porque solo habilitó a la SUNAT para el uso de esta información en su procedimiento de fiscalización y no en su procedimiento de recaudación del pago de la deuda. Es decir, lo habilitó para usar esta información para la investigación, pero no para cobrar la deuda. Entonces, lo que estamos buscando con esta modificación es que se habilite la SUNAT para que esta misma información, exactamente la misma, también pueda ser usada en el pago de la deuda. Sí, señor Bejarano. Una consulta ahí. Esta norma
creo que en algún momento fue cuestionada por el tema de que vulneraba la reserva bancaria en su momento. No sé si eso cómo quedó, o sea, la que ya está vigente, ¿ah? La que ya está vigente. Ahora queremos ampliarlo me imagino, para la cobranza, no sé para qué, ¿no? Entonces, no sería nuevamente abrir ese debate. No sé qué quedó eso. Me parece que hubo una discusión, no sé si llegó, no sé si solamente fue en el Congreso, no sé si, creo que no llegó al TC, no sé si alguien planteó. Ah, sí fue al TC. Ah, el TC, ya. Convalidó el TC, hay una sentencia. Algo. Si tuvieran el número o si está en la exposición de motivos, sería importante tenerla, por favor. Sí, Solo en resumen, señor pero Sotelo. la sentencia fue muy importante porque al definir cuál es la esfera protegida por el derecho a la reserva bancaria, hizo una distinción entre la parte económica de la intimidad y dentro de la económica de la intimidad dijo, cuando se toman datos de esa parte económica para efectos tributarios, eso ni siquiera está protegiendo la parte esencial del derecho a la intimidad de la persona. Entonces fue súper importante porque dijo, no es una excepción a la reserva tributaria, sino que ni siquiera toca la esfera protegida por la intimidad económica. Eso es lo que dijo. Y el caso Sí, y para complementar, básicamente se señaló eso porque la información que se da a SUNAT, ya sea para efectos de que la proporcione a otros países en virtud de los tratados que tenemos para intercambio de información, es dato de cifras agregadas, que son los saldos que puedan tener al fin de cada año. Entonces, por ello es que el tribunal señaló de que ese tipo de información no está protegido por el derecho al secreto bancario. Ok. Literal G. Modificar el marco normativo que regula el intercambio automático de información de cuentas financieras a fin de incorporar, entre otras, las siguientes disposiciones. Y tiene una serie de literales y previamente ¿cuál es el marco normativo que se marcó a modificar? Sí, solo para hacer un breve resumen, a nivel internacional hay la tendencia de que las administraciones tributarias pueden intercambiar información financiera porque es necesaria esa información para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente de los contribuyentes que realizan inversiones en otros países. Este estándar ha sido desarrollado por el Foro Global de Intercambio de Información. El Foro Global es una organización que forma parte de la OECD. Perú forma parte de este foro y como tal uno de sus compromisos fue implementar este estándar internacional de intercambio de información de cuentas financieras. En el año 2018 nosotros hemos sacado un conjunto de normas, porque en realidad no solamente es una, se han sacado varias leyes, se han sacado decretos supremos y naturalmente hemos tenido que suscribir tratados para que SUNAT pueda hacer estos intercambios de información. Al ser un estándar internacional, el Foro Global también supervisa la implementación de este estándar. Entonces, Perú ha pasado estas revisiones en el marco de este organismo y al revisar todas las normas que nosotros hemos emitido para viabilizar que SUNAT pueda contar con la información de las entidades financieras para propósitos de proporcionarlas a otros países en el marco de los tratados que tenemos, ha determinado de que es necesario complementar la regulación que tenemos actualmente con los dos temas mencionados. La primera está referido a que debemos crear o incorporar en nuestro sistema jurídico una norma antielusiva general para contrarrestar esquemas que puedan implementar los contribuyentes para eludir los procedimientos de debida diligencia y de reporte. Y la otra es que debemos crear sanciones para que la información que den los titulares de estas cuentas a las entidades bancarias sea veraz, de tal manera de que si en estas declaraciones hay algún tipo de información incorrecta, SUNAT pueda tener la posibilidad de sancionar esos incumplimientos. Básicamente ese es el marco. La primera disposición iría en el Código Tributario, la segunda, lo que es la sanción, también iría en el Código Tributario. Entonces, básicamente eso es lo que buscamos, es una recomendación de OCDE. Naturalmente también es relevante la incorporación de estas medidas porque estos temas también se están revisando en el marco del proceso de adhesión. Ya hemos pasado la evaluación y entre las recomendaciones que nos han dado es que debemos implementar estas medidas para efectos de que
podamos tener como éxito lograr la política de Estado que es del país de formar parte de este organismo. ¿Esta información de cuentas financieras implica a personas naturales y jurídicas? Sí. Ya Y se ya da. se viene- ya se En da. realidad tengo desconocimiento al respecto, lo confieso, pero sí me preocupa el tema de los datos personales, la intimidad a la Como le reserva mencioné- tributaria. No como hay le mencionaba, ningún riesgo al respecto, está cautelado. No. En el ¿Cómo? 2018, con las normas que se sacaron en el 2018, el cambio normativo, rango de ley, decreto supremo, y eso es justamente lo que, como mencionaba antes, fue disputado en el Tribunal Constitucional y tuvimos una sentencia a favor. O sea, ahí es más, la SUNAT, ahorita lo puede explicar Palmer, ya venimos intercambiando información. Es decir, a ver, existen mecanismos de seguridad y todo, pero lo que digo es, ya actualmente Perú remite información a más de 70 países de los no domiciliados aquí. O sea, por ejemplo, remite información de los extranjeros, de los españoles, de los belgas, de todo el mundo a todos los países. Y también recibe la SUNAT información de los peruanos de las cuentas financieras que tengan en el exterior. Entonces, esa información ya está. Y ya se está intercambiando desde hace 2 años, me parece. No sé, Palmer, por Sí, favor. los intercambios se están realizando desde el año 2020. Es importante destacar que todos estos intercambios se hacen en el marco de tratados. Hemos suscrito tratados específicos, por ejemplo, los convenios para evitar la doble imposición tienen una cláusula de intercambio de información, pero atendiendo a su pregunta particular, es importante resaltar que los tratados establecen que la información que se recibe de otro país, así como la que Perú manda a otros países, deben cumplir estándares de confidencialidad. Es decir, que se está garantizando, porque es el propio Foro Global, la propia OCDE, que antes de habilitar que un país reciba esta información, tiene que pasar por una evaluación respecto a los procesos que tienen las administraciones tributarias para garantizar esta confidencialidad. De repente, Palmer les puede comentar un poquito más de estos aspectos para poder atender la pregunta formulada. Sí, sobre todo comentarnos cuáles son esas medidas de confidencialidad que se tienen en cuenta. Sí, gracias. La SUNAT en el año 2019 pasó un proceso de evaluación riguroso de la OECD sobre seguridad y confidencialidad de la información. De hecho, el intercambio de información, como se ha mencionado, no se da solo con la promulgación de la ley, sino que la OECD tiene que certificar que la administración tributaria es una administración tributaria segura. Y eso sucedió en el año 2019. Y asistieron al Perú 4 funcionarios de países de alto nivel de desarrollo, expertos en seguridad de la información, y evaluaron durante 1 año a la administración tributaria y emitieron su pronunciamiento favorable de SUNAT como una administración tributaria segura. Y eso nos habilitó. ¿Qué incluye ese proceso de evaluación? Incluye temas informáticos, temas físicos. El ambiente donde está la información es un ambiente totalmente reservado, solo se puede ingresar allí con autorización específica. De hecho, solo 10 personas de toda la SUNAT acceden a esos datos. Tienen que tener una evaluación psicológica a las personas que entran allí, se les revisan los antecedentes personales, policiales, etc. Hay todo un protocolo en términos de seguridad personal. Esos ambientes además están filmados, no tienen puntos ciegos, tienen control biométrico. En realidad es un área muy especial de manejo de la información y es ahí donde se intercambia. Yo lo que quería además agregar respecto del intercambio de información es que la información que nosotros mandamos al exterior es información de personas no ciudadanas peruanas, sino ciudadanos extranjeros. Es decir, si un israelí tiene una cuenta en el Perú, esa cuenta o esa información agrupada, genérica de su cuenta, es enviada a Israel. Y en reciprocidad, si Israel encuentra una cuenta de un peruano, nos manda la información genérica de esa cuenta. Y de esa manera las administraciones tributarias colaboramos entre nosotros para combatir no solo la evasión y la ilusión tributaria, y esto es un aspecto muy importante de los estándares de la OECD, y es que esta información también en algún momento puede ser usada para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo,
Y esa es la parte aspiracional de la OECD, que este intercambio financiero sirva para que las sociedades sean más sanas en el futuro. Este intercambio de información solo operaría con los países con los que tenemos convenios internacionales, nada Tiene que más. haber un tratado de por medio. Previamente. Ok, señor Jarano. Solo quería saber cómo, en el ejemplo que tú ponías del ciudadano israelí que está acá, ¿cómo te enteras de esa información? ¿Cómo accedes? ¿Cómo el banco? Para empezar, tendrías que saber qué ciudadano israelí está acá. Dos, saber en qué cuentas tiene el banco. ¿Todos los bancos te informan? No sé si pues esa parte no lo tengo muy claro. Sí, claro. En las normas referidas al reporte financiero para el intercambio de información, se establece un procedimiento de debida diligencia que debe seguir el banco. Ese proceso de debida diligencia básicamente son las obligaciones y los pasos que debe seguir para identificar a los propietarios de las cuentas. Todos los extranjeros deben ser identificados plenamente con su ciudad. Todos aquellos que reciban fondos y que formen parte del sistema financiero. Todos los supervisados. Estoy recordando uno de los pedidos de facultades que hizo el Ministerio de Defensa es que se le amplíe el ámbito de intervención en temas de activos críticos y que para que todas las entidades, incluidas las autónomas y que no estén bajo supervisión inclusive de PCM, en general el Poder Ejecutivo, puedan ser catalogadas como activos críticos. Y dijo que habían varias entidades que habían solicitado. Entonces, en algún momento se correría el riesgo de que toda esta información financiera, cuentas, pueda ser catalogada como un activo crítico porque hizo mención al tema de narcotráfico, lavado de activos. Podría haber esa posibilidad porque poner algún candado, qué sé yo. En tanto la información es capturada y transmitida bajo los estándares del tratado internacional, mientras eso no lo permite el tratado, no es posible. Todo va a depender de las condiciones del tratado. Y eso, en realidad, no puede ser una posición unilateral, porque los tratados en las OECD es un estándar mundial. En realidad, muchos países tendrían que ponerse de acuerdo para que eso pueda ser modificado. Sí, solo un Gracias. comentario. Bueno, sí, señor Jarano. hace unos días salió una información en Brasil que la información donde tenía en una de las ciudades que hubiera una inundación se perdió todo, ¿no? Entonces sería bueno que eso, me imagino que usted lo tiene cautelado. O sea, hubo una inundación en esa ciudad, se perdió todo, justo se inundó y se perdió toda la información que tenían. Y no sé si tendría una réplica. Entonces, es bueno que eso, no sé si ustedes tienen esos mecanismos de guardar la información en 2 o 3 lados, pues, ¿no? Sí, me imagino hacen backup Sí, al respecto. De hecho, uno de los estándares de seguridad y confidencialidad de la información dispuestos por la OCDE es que las administraciones tributarias que intercambian información tengan un plan de continuidad operativa. Y este plan de continuidad operativa describe todas las actividades que se practican si suceden desde un ataque cibernético hasta pasar por una inundación, una manifestación. Y eso implica que el área de arquitectura tecnológica mantenga la información en diferentes servidores, ¿no? Que son servidores que están encriptados y que tienen niveles de estándares de seguridad muy altos y que además son auditados. Nosotros tenemos auditorías de la OCDE sobre nuestros servidores y además nosotros contratamos empresas auditoras que nos hagan auditorías para asegurarnos que todo está bien. Ok. Literal G2. Establecimiento de una sanción para los titulares de las cuentas y para las personas. Esta es, ¿verdad? Ya es. Sí, ya es el H. Pasamos al H. Simplificar los requisitos para la inscripción en el RUC de las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero que tengan la obligación de presentar la declaración de beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país. Sí, señora de la Cruz. Sí, un estándar más de la OECD en términos de intercambio de información es que las administraciones tributarias tengan información del beneficiario final de las empresas y de los entes jurídicos. ¿Qué es el beneficiario final? Es el verdadero propietario que está detrás de las personas jurídicas. ¿Y por qué se refiere al verdadero propietario? Porque normalmente las empresas grandes
tienen como socios a otras empresas y estas empresas a su vez a otras empresas. Lo que hace el procedimiento de beneficiario final hoy día ya vigente y de lo cual nosotros ya capturamos información es que las empresas tienen que declarar a esa persona que está detrás de la cadena de titularidad de las empresas. Pero sucede que en esa obligación, cuando se emitió esta regulación, de alguna manera no nos pusimos a pensar de que podría estar detrás de esa obligación una persona no domiciliada y que tendría que declarar la información de beneficiario final. Entonces, lo que se está haciendo en esta propuesta es simplemente incorporar un procedimiento de inscripción al RUC simplificado, siguiendo el mismo modelo de economía digital que vimos al inicio, para que ellas se puedan inscribir con datos muy concretos y puedan cumplir con su obligación de presentar su declaración de beneficiario final. Entonces, básicamente es una modificación procedimental para facilitar el registro de esta información. Sí, señor Bejarano, claro que sí. Una consulta, pero si es no domiciliado, la pregunta, ¿para qué necesitamos esa declaración si no va a tributar acá, no? Entendería yo. Entonces, sería que son una obligación formal, porque en realidad, o sea, sí entendía yo ese problema hace tiempo, se presentó, pero entendía que en realidad nos interesa el beneficiario final siempre y cuando sea domiciliado, porque detrás hay impuestos que pagar, ¿no? Sí. O no sé, a ver. Sí. Voy a dar un paso atrás en el concepto de beneficiario final. El concepto de beneficiario final se crea a nivel de la OCDE con la necesidad de tener claramente identificados quiénes son los verdaderos titulares de las empresas constituidas en las jurisdicciones. Y eso con el objetivo principal de que esa información esté disponible para cuando pueda ser requerida por cualquier jurisdicción del mundo. Entonces, si en el Perú un no domiciliado constituye una empresa, el Perú tiene que tener esa información para que cuando otra jurisdicción le pida la información, le pueda dar la información de que ahí hay una persona de su jurisdicción que está informando, por la reciprocidad del intercambio de información. También sujeto a convenios, imagino. Sí, el intercambio. Sí, es OCDE. Solo quería complementar la respuesta. En esto, uno de los supuestos en los cuales un sujeto no domiciliado estaría obligado a presentar la declaración de beneficiario final es cuando tiene un establecimiento permanente en el Perú. De allí que no solamente el interés de conocer esa información es por el tema de reciprocidad, como ha mencionado Palmer, sino también porque para nosotros los EIPs que están en nuestro país son contribuyentes del impuesto a la renta. Entonces también es de interés de la administración conocer en última instancia quiénes son los dueños de la cual es parte este P. Integrar toda la cadena. Ok, la I. Aprobar un fraccionamiento especial para deudas administradas por la SUNAT que constituyen ingresos del Tesoro Público exigibles hasta el 31 de diciembre del 2023, incentivando el pago de las deudas mediante el otorgamiento de un bono de descuento en función del nivel de deuda y condicionado al cumplimiento del pago sin incluir descuentos sobre insoluto ni anticipo. Sí. Señor Camacho. Sí, gracias, Lenny. Sí, a ver, hay varias normas en este pedido de delegación de facultades para mejorar la gestión de la cobranza de la deuda, ¿no? Entonces, una de las medidas también para mejorar la recaudación es proponer este fraccionamiento especial, ¿no? Tenemos, creo que lo dijimos hace un momento, tenemos como 18.000 millones, por ejemplo, estacionados en el Tribunal Fiscal. Pero lo estamos reforzando. Aquí hay algunas medidas que hemos detallado hace unos minutos, pero también hay otras medidas para fortalecer el Tribunal Fiscal que son básicamente de mejorar su infraestructura, mejorar el componente informático, mesa de partes virtual, expediente electrónico, ampliar el número de salas, la cantidad de vocales, o sea, es la capacidad de atención del tribunal es lo que tenemos que mejorar. Y entonces, lo que va a pasar en el corto plazo es que van a atender más expedientes y probablemente esos expedientes generen algunos a favor del Estado, algunos a favor del contribuyente, entonces va a haber una cartera más grande para cobrar. Lo que se requiere
ahora también es generar un fraccionamiento especial como una especie de tratar de que de ahora en adelante todos los contribuyentes se pongan en regla y aquellos que tienen alguna deuda, ¿no?, puedan acogerse a este fraccionamiento que tendría algunas condiciones algunas condiciones más favorables que el fraccionamiento general que tenemos en el artículo 36, ¿no?, del Código Tributario, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué se está proponiendo? Lo que se trata, además, como ustedes saben, tenemos un problema de sostenibilidad fiscal, un problema de déficit fiscal este año, entonces lo que se trata es un poco de tratar de cobrar estas deudas, traer estas deudas, si quieren, al presente, ¿no? En lugar de cobrarlas de aquí a unos años, es mejor cobrarlas ahora. Entonces, para eso se genera un fraccionamiento en el cual se va a dar un descuento por pronto pago, ¿no? Se va a dar unas tasas de interés preferenciales respecto al artículo 36, ¿no? También un descuento por pago contado, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Como siempre, se excluye a aquellos sujetos que tienen sentencia condenatoria, que tienen por delito tributario y aduanero, ¿no? La idea es que se incorpore toda la deuda que pudieran tener los contribuyentes hasta el 31 de diciembre del 2023, ¿no? ¿Hay algún monto mínimo a partir del cual acogerse a este fraccionamiento? No. ¿Para no. cualquier tipo de deuda? Para cualquier tipo de... O sea, la propuesta que tenemos es para cualquier tipo de... O sea, es deuda tributaria, para cualquier monto y para cualquier contribuyente. Sí, señora Bejarano. Sí, esto está muy interesante, creo que va con la coyuntura también. Más bien, sí creo que sería importante que nos señalen más o menos cuántos contribuyentes serían los que estarían... Entiendo que es solamente deuda exigible, no si alguien tiene deuda reclamada y quiere acogerse, o es solamente el exigible, no sé qué... No, lo ideal, como digo, es que la gente renuncie a su fraccionamiento, que si tuviera alguna impugnación, renuncie y se acoge a este fraccionamiento, ¿no? Ya, o sea, es para todo tipo de deuda, al margen del estado en el cual esté. Sí, todo tipo de deuda. Yo entiendo que lo que no entraría es la deuda que está en la etapa concursal, ¿no? Que ya se rige por otras reglas. No, por supuesto. Ya. Sí. Entonces, está bien. Eso sería interesante que nos puedan dar una información agregada, por supuesto. Quizás clasificándola, cuántos son plicos, cuántos son pequeños, pequeños, como lo puedan clasificar, pues, ¿no? Y más o menos en qué tasa. Dice que es una tasa de descuento que no incluye el tributo insoluto, porque eso fue uno de los errores que en el último fraccionamiento del... Ya, más o menos en qué rangos han pensado hacer esa tasa de descuento, porque en realidad ese va a ser el gancho para poder bajar el monto, ¿no? Y están señalando una tasa de interés inferior a la tasa TIM, ¿no? A la tasa de... ¿no? Entonces sería bueno saber más o menos de qué rangos también, ¿no? Yo creo que esta es una medida interesante, pero habría que ver más o menos de número, cuánto se espera, algún estimado de recaudación que ustedes esperen, digamos, concretar con esta medida, y los plazos, ¿no? Más o menos, en términos generales, digamos, ya se aprueba el decreto legislativo, ¿cuánto tiempo van a tener para que los contribuyentes se puedan acoger? No sé, han estimado este año o darle un plazo. Yo creo que ahí debería ser un plazo un poco más holgado, porque la verdad que los fraccionamientos siempre terminan yéndose al último día de fecha, porque claro, a veces son muy cortos y se generan problemas incluso para validar la deuda, porque me imagino que SUNAT tiene que validar esa deuda que se va a acoger, porque es muy probable que algunos contribuyentes acojan, no sé en este caso, se acoge todo el valor o se acoge una parte, no sé, esos son detalles, pero que la idea es que eso no complique el proceso de acogimiento, bueno, que ha sido uno de los problemas de los fraccionamientos generales que se han dado antes, ¿no? Sí. Gracias, Lenny. Sí, la idea es que el fraccionamiento, o sea, tenemos un problema de recaudación este año, tenemos un problema de déficit fiscal. La idea es que este fraccionamiento sea a más tardar el acogimiento hasta el 30 de noviembre, ¿no? Porque así eso sería recaudación de diciembre, recaudación del año, ¿no? Eso es más o menos la idea. O sea, que habría que sacar el decreto legislativo correspondiente, el reglamento también, ojalá lo más rápido posible, y darle un periodo de acogimiento de 3 a 4 meses a los contribuyentes, ¿no? Sí. Este es Eso un básicamente, acogimiento especial por única vez, de manera Sí. extraordinaria. Sí, es un fraccionamiento especial y extraordinario, ¿no?
La tasa de descuento todavía no la tenemos. La tasa de interés tendría que ser menor a la que tenemos para el fraccionamiento general, que es del 80% de la TIM. O sea, tendría que ser algo alrededor de entre 50 y 70%. No sé, ahí estamos evaluando y haciendo los números y viendo a ver qué podría ser un poco como para promover el acogimiento, ¿no? Eso es un poco lo que hay que ver. ¿Cuánto asciende el monto por cobrar a través de las deudas que tiene por cobrar SUNAT? Si no la tienen, no las hace llegar, igual es un dato relevante. No, en exigible, no. No, en exigible no. O sea, lo que tenemos, bueno, mejor. Sí. En las grandes empresas bordea aproximadamente los 26.000 millones de soles, ¿no? De deudas, los PRICOS, exacto, ¿no? Los 16.000 contribuyentes. Todo llega aproximadamente a unos 60.000 aproximadamente. Bueno, hemos terminado. Sí, hemos terminado sin darnos cuenta. Bueno, por favor, toda la información complementaria que ha salido de la mesa técnica, esperarlas hasta el día de mañana. En verdad, el tiempo queda corto por el cierre de legislatura. Y bueno, vamos a tener a los ministros el día martes 28. Bueno, más es un tema pues de presencia también política y el impacto en cada sector básicamente que va a tener esas medidas. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia, la tolerancia y la amplitud que han tenido para responder nuestras preguntas e inquietudes. Siendo las 10:25 de la noche, se levanta y se cierran las mesas técnicas con ocasión de los proyectos, del proyecto de delegaciones. Muy buenas noches con todos.